Pero en todo caso, me fui a estudiar, entonces me pidieron que estudiara afuera, y yo, que en esa época no sabía cómo eran las cosas, sencillamente me hablé con los maestros míos. Había una escuela que yo creía que debía ir a estudiar aquí en los Estados Unidos, y me dijo el maestro mío, mira, no vayas a esa escuela si no quieres morir de aquí para arriba. Así que dije, bueno, vamos a ver a otro lugar. Y pues, entonces me hablaron de ir a Yale, o Yale, como se dice a veces en español, ¿verdad? Y yo, creyendo que eso es muy fácil, hice una solicitud. Eh, y hoy yo no recomendaría a nadie que solicitara en una sola escuela. Pero yo solicité en una sola escuela, y la iglesia metodista me iba a dar una beca para estudiar, y me fui para allá. En, en la escuela, digo, llegué ayer y era una experiencia increíble, ¿verdad? La riqueza que había en aquellas bibliotecas, los maestros que yo tenía. Tenía unos maestros muy interesantes. Tenía un maestro que tenía una memoria increíble, increíble. Aquel señor, cuando iba a dar, estaba hablando sobre uno de los padres de la iglesia, y de momento decía, no, como dice fulano, entonces escribía en griego, en latín, lo que hacía falta, en la pizarra de memoria, un párrafo. Y entonces empezaba a hacer exégesis a ese párrafo. Eh, eh, Otro maestro muy famoso, que fue el que de verdad se hizo más amigo mío, un doctor Roland Benton. Y Benton era no solamente historiador, sino era poeta. Y cuando él hablaba de la conferencia, cuando daba la conferencia sobre San Agustín y la conversión de Constantín, de Agustín, San Agustín, la conversión de Agustín, venía él y contaba y hablaba, y la gente venía, toda la gente, toda la escuela, todo el mundo sabía que había que estar allí ese día. Y él contaba, y cuando Agustín se convertía, le corrían las lágrimas, maestro. Todo el mundo se convertía junto con Agustín. Y así es como se debe enseñar. Eso de traer una conferencia y de él, no, no, así es como se debe enseñar. Eh, y ese señor fue muy amigo mío, y me ayudó mucho en muchas cosas. Después él fue el que me llevó a poder escribir eso, pero diré un poquito acerca de eso más tarde. Pero yo fue un tiempo muy grande, muy bueno, muy bueno. Fue el primer lugar que en realidad yo conocí el mundo ese más amplio, más amplio. Eh, Allí fue que me dediqué más que nada todavía a la historia del pensamiento, más que otra cosa, ¿verdad? La historia de la doctrina, lo que decían los antiguos, bueno, y los modernos también, todos los escritores a través de la historia. Eh, y el plan era regresar a Cuba. El plan era, cuando me habían hablado en aquel momento, yo iba a regresar a Cuba, iba a servir como pastor en una iglesia local 2 o 3 años, y después iba a ir a enseñar al seminario. Eso estaba arreglado. Dicen algunos países otros, planchado. Eso estaba todo arregladito. Pero además también un dicho que uno dispone, uno propone y Dios dispone. Unos días ya yo había terminado. Bueno, déjeme contar un poquito, porque eso fue otra cosa. Cuando yo entré ayer, me aceptaron a prueba. Me dijeron, ¿qué es ese seminario en Matanza? No sabemos qué es eso. Y me fueron a prueba, y no me aceptaron para el doctorado, me aceptaron para una maestría, lo que llaman un STM, una Theology Master, maestro de maestría en teología, que se supone que ahí es un grado que usted termina y se acabó. Pero que yo sí podía probar que podía hacerlo, pues que me iban a dar, me iban a aceptar, pero entonces seguir al otro. Y fui para allá, un poco asustado por lo que iba a pasar, que si, ¿qué pasa si yo después no puedo seguir y tengo que volver allá a casa diciendo, bueno, no pude, no pude. Eh, pero los profesores fueron muy amables, me ayudaron mucho en cualquier laguna que yo tuviera, me ayudaron a llenar, a ver lo que yo tenía que saber, lo que no tenía que saber. Claro, yo tenía una ventaja porque tenía varios idiomas por aquel trasfondo que había tenido en la escuela. Y mientras estaba en el seminario, había estado en la universidad también estudiando griego, latín. Así que eso no era problema. Pero, en todo caso, llegó el momento en el cual terminó el año y ya iba a cambiar la cosa. Yo me había aceptado por el doctorado. Iba a estudiar ahí en el lado del doctorado. Me faltaban, tenía que tener 2 años de curso y después 2 exámenes y después
tesis, y me iba a ir cuando me llegó una nota de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos que había una plaza para ir de estudiante becado en la Universidad de Estrasburgo, en la frontera misma entre Alemania y Río Rin, en la frontera entre Alemania y Francia, del lado francés. Y allá me fui a pasar un año. Arreglé en la universidad porque la misión mía en la Universidad de Yale, que la universidad mía continuaba para podía todavía volver el próximo año y seguir de ahí para adelante, que no había problema. Me fui un año a estudiar. Eso de estudiar es un poco cuento, ¿verdad? Porque uno no se va a Francia por primera vez en su vida para estudiar. Viajé mucho. A mediados de año, cuando había una fiesta de Navidad, me llaman de la Federación Mundial. Mira, va a haber una conferencia en Rangún, en Birmania, ahora en diciembre. ¿Quieres ir para allá? Sí, como no, me fui para Rangún. Así que yo pasé parte de mi año en Estrasburgo, en Birmania. No mucho, 2 semanas o algo así. Pero fue una ocasión para conocer gente de todo el mundo. Y para empezar a dar cuenta de que cosas que yo daba por sentado no eran tal como eran, de igual manera para otra gente. Y que lo que ellos tenían que decir era algo que valía la pena. Y que era importante escuchar no solamente las voces de mis maestros, sino también las voces de aquel hermano filipino que llegó allá contando lo que estaba pasando en las Filipinas y cómo era su vida, y cómo era su fe, y cómo era que su vida se vivía, y el otro que llegó de Tailandia también con su historia, y todo eso para mí fue abrir horizonte. Y regresé entonces al terminar el año a Yale, y eso no hay que contar mucho. Yo estaba apurado, tenía prisa porque yo tenía que ir a ir a Cuba para enseñar, y terminé, llegué allá y me dije, ahora voy a empezar, tengo que hacer 2 años de clase, hacer los exámenes, hacer la tesis. Y llego allá y me voy a ver a mi consejero, me dice, mira, se ha reunido la facultad, vimos tus estudios de la maestría y hemos decidido que lo que hiciste está bien, que se cuenta para el doctorado. Así que en lugar de 2 años tienes que hacer 1. Bueno, está bueno eso. Entonces fui a hablar con profesores sobre qué iba a hacer, y lo que hice básicamente, ese segundo año fue básicamente de estudios dirigidos sobre cosas que yo creía que tenía que saber. Y al fin de ese año, terminé ese año, hice un mes, hice los exámenes. Eran 6 exámenes. Lunes, martes, viernes, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, 2 semanas. 4 o 5 horas cada uno. Y yo saqué mi doctorado por un milagro de Dios. No terminaba, si un examen no pasaba, tenías que hacerlo todo otra vez. No era que pasaste uno y lo dejas para el año que viene, tenías que hacerlo todo otra vez. Y el último examen era un examen oral de historia de la iglesia. Y yo nunca me ha interesado mucho la iglesia, la historia de la iglesia británica, especialmente la cuestión de los puritanos de Inglaterra. Yo de la historia de la iglesia en Norteamérica sé muy poco, nunca supe mucho, entre otras cosas porque mis compañeros tenían un trasfondo de haber estudiado la historia de los Estados Unidos desde que eran chiquititos, y yo no sabía nada de eso. Yo tenía que enseñar por empezar lo único que sabía era que Washington era el primer presidente, ahí para que no sigue. Y yo dije, bueno, en realidad si vamos a estudiar 20 siglos y yo tengo este pedacito aquí que está un poco flojo, pues no hay problema, lo dejo, a ver qué pasa. Pero lo demás no tengo bien. Llego allá y el profesor Benton, que era el que estaba presidiendo, que era amigo mío, me dice, mira, hemos arreglado las cosas de tal manera, va a venir primero yo, fulano y yo, vamos a preguntarte sobre la iglesia, periodo patrístico, sobre la iglesia antigua y demás. Después el doctor Rodado, que está aquí también, te va a hablar sobre la Edad Media. Después, yo voy a hablar yo también, porque a mí me interesa mucho la Edad Media, el Reforma, pero voy a hablar está aquí fulano, todo ese tribunal ahí, vamos a hablar a este señor, vamos a hablarte sobre la Edad Media. Entonces después va a venir el profesor fulano, un hombre famosísimo en todo el mundo, estudioso de los puritanos, y te va a dar media hora sobre los puritanos. Y después va a venir el otro profesor, que te va a dar media hora sobre los Estados Unidos. Y yo dije, aquí se acabó esto. Y yo voy a hacer muy bien la primera media hora, pero la última hora me voy a
me voy a, como decíamos los estudiantes, me voy a colgar. Bueno, claro, mi estrategia fue prolongar la respuesta lo más que yo podía para que la primera media hora se volviera 40 minutos y la segunda 40 horas, media hora se volvió 40 minutos. Y llegó el momento de que se suponía que llegara el señor que iba a preguntarme sobre el puritano. No llegaba. Yo lo más contento que no llegaba. Y al fin suena el teléfono, allá estamos en la oficina de Benton. Y se para de ahí, va y toma el teléfono y viene y me dice, el doctor Pérez no puede venir porque se le rompió el automóvil, está en el expreso y no tiene manera de llegar acá. Vamos a esperar que llegue el profesor Astron para hablar sobre eso en los Estados Unidos. Bueno, y espera el profesor Astron, no llegaba. Y suena el teléfono y dice, el profesor Astron dice que está en otro examen oral, pero que ese examen está tan dudoso que él tiene que quedarse, no sabe, va a haber una decisión difícil, no puede irse, que pide que le excusen. Y yo, ay, señor, gracias. Y que entonces, pues me dijo, está bien, ya, pasó, se acabó. Así que, y yo digo, por eso que fue un poco con misericordia, ¿verdad? Pero terminé allí, y entonces el plan era regresar a Cuba. Ya estaba todo arreglado. Pero se le ocurrió a la CIA, invadir a Cuba. Y yo estaba, bueno, yo lo que hice fue, yo hice los exámenes y entonces seguida hice la tesis. Yo tenía ya, cuando entregué los exámenes, tenía ya la tesis lista. No la tesis lista, pero tenía la propuesta y los estudios de bibliografía, todo eso lista. Así que hice los exámenes, la próxima semana presenté la propuesta de tesis. Y a los 8 o 9 meses después de eso había terminado la tesis. Ya estaba libre, estaba empacando, vamos a ir para Cuba, se acabó, todo bien. Y a eso se le ocurre a la CIA invadir a Cuba. Y el gobierno de Cuba dice, no queremos que venga para acá nadie que haya estado más de cierto tiempo fuera del país, porque son sospechosos. Y entonces yo tengo que buscar a dónde me voy a ir. Y se lo dije a mi profesor Benton. Y mandé cartas a los presidentes de todos los seminarios que yo conocía en América Latina, porque yo quería ir para América Latina. Uno no me contestó, otro me contestó diciendo que qué bueno que yo venía, que cómo iba a conseguir el sueldo. Yo no tenía dónde conseguir el sueldo. Pero el presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico, me llamó por teléfono, enseguida. El doctor Líguez me llamó y me dijo, yo voy a estar en Nueva York la semana que viene en tal hotel a tal hora. ¿Puede venir? Y yo, sí, como noche. Yo estaba de New Haven a Nueva York, es un tren un par de horas. Y nos pasamos la noche. Llegamos ahí, nos hicimos amigos, nos pasamos la noche conversando. Al otro día por la mañana, él se fue a la Junta de Misión de la Iglesia Metodista a pedirle el sueldo mío por un año. Y lo consiguió. Así que de ahora para luego, no para La Habana, no vamos a Taza, vamos para Puerto Rico. Y así llegamos a Puerto Rico con dinero para un año. Y bueno, no sabíamos qué va a pasar después. Y ahí estaba yo cuando llegó una carta al doctor Lee, que le presentó el seminario, de mi maestro en Yale, Benton, que él le escribía y yo vi la carta. La carta decía, yo estoy preocupado porque yo creo que gusto va a trabajar allá con ustedes y me gusta eso, que él quiere trabajar allá con ustedes, pero yo conozco la situación en los países donde hay dificultades económicas y eso, y él no va a tener tiempo de hacer más que enseñar, él tiene que escribir. Y se fue con esa carta, se fue a Indianápolis, donde todavía está, el cuartel general de la League Endowment, y el jefe de la League Endowment, el departamento de religión de League Endowment en esa época, era amigo de League. Y Lili consiguió entonces que Lili me pagara a mí el sueldo por todo el resto del tiempo que estuve allí. Y pagaba el sueldo, pagaba una secretaria. Y se suponía que yo enseñara medio tiempo, que escribiera medio tiempo. Eso nunca es verdad. Yo enseñaba a tiempo completo y escribía a tiempo completo. Eso han sido unas cosas, como dicen los brasileños, los países desenvolvidos. Es decir, los que no están desarrollados, subdesenvolvidos, dice, países subdesarrollados. Pero ahí estuve por un total de 8 años.
una experiencia tremenda, tremenda. Es una época difícil en Puerto Rico. Puerto Rico ha tenido muchas épocas difíciles, pero es una época difícil en Puerto Rico. Muchas razones. Una razón era que había tensiones dentro de la iglesia, tensiones generacionales. El mismo auge del seminario estaba creando una nueva generación de pastores que tenían educación teológica, y la iglesia siempre había estado mucho más dirigida por laicos distinguidos, que eran senadores, que eran esto. Y había una especie de tensión generacional que yo había por todas partes. Había también una tensión política, por toda la lucha que ha habido siempre respecto a estatus político de Puerto Rico. Pues nos enteramos de que había líderes de la iglesia que estaban contribuyendo lo que llamaban las carpetas secretos, documentos acerca de lo que la gente hacía. Y hubo bastante juego feo. Nunca se me olvida. Un día llegó al seminario un señor bien vestido, viene a verme a mí y me dice: ¿usted es el decano del seminario? Sí, yo quiero hablar con usted. Mire, yo vengo de la FBI y quiero que me den los documentos refutados de tal. Yo le dije: no puede ser. Eso no puedo dar. Usted vaya a un juez que le dé un mandato, y entonces quizás tenemos que decir después si vamos a obedecerlo con él, pero usted no lo voy a obedecer. El hombre se molestó. Sale, había un grupo de estudiantes, de jóvenes, ahí afuera conversando, y sale y me dice, en inglés, lo que ahí todo el mundo entendía inglés, me dice: oiga, muchas gracias por ayudarnos tanto a la FBI. Y se fue. Y yo me quedé con aquellos muchachos, y yo nunca, algunos de ellos me tuvieron bastante desconfianza, mucho tiempo, voy a decir. Ese era el ambiente que había. Y entonces, el punto llegó a que había otro estudiante que había sido, bueno, yo cuando llegué a Puerto Rico era más joven que todos mis estudiantes. Y el primer estudiante que tuve yo, que fue más joven que él, había ido después que yo a Yale, y a Yale lo aceptaron con el título de seminario evangélico, que todavía no estaba acreditado. Lo aceptaron porque yo le dije que era igual que el de Matanzas, donde había ido. Y así lo aceptaron él. Y él llegó allá y estaba terminando, y cuando vamos a la junta, hay 2 o 3 hermanos de la junta, del seminario, que dicen: no, que aquí tenemos ya justo, que no venga este otro señor. Claro, lo que no decían era que el señor tenía tendencia más de izquierda a la que a ellos les gustaba. Y yo digo: no quiero estar aquí de excusas.